desarrollaremos los temas de pegado especial y texto en columnas. En algunas ocasiones queremos copiar los datos contenidos en unas celdas, pero que no se incluye en el proceso de copiado el formato que estos tienen, o que no se incluya los bordes de las celdas, o que al copiar una fórmula pasen los valores más no la fórmula en sí, o copiar el ancho de una columna, o convertir una fila de números en columna o una columna de números en fila. Esto lo podemos lograr a través de un comando denominado pegado especial. Observemos los siguientes ejemplos. Tenemos 3 columnas con datos. En la A dice lista 1, existen unos valores formateados con contabilidad. Lo mismo en la columna B, y en la columna C existe una fórmula que es la suma de los valores de las celdas de la columna A más los valores de las celdas de la columna B. Inicialmente deseamos copiar estos valores en la columna D, pero como valores, no como fórmulas. Para hacer esto, los seleccionamos, vamos al botón copiar del grupo portapapeles, los ubicamos en el destino y entramos al botón pegar, dando clic en la flecha y elegimos la última opción que dice pegado especial. Nos aparece un panel que tiene diferentes opciones. Por defecto, cuando se copia y pega el contenido de una celda, esta incluye todo, es decir, el dato contenido, su formato y los bordes si existe. Podemos cambiar esta opción y disponemos de un grupo de opciones diferentes. Para el ejercicio que estamos realizando vamos a elegir valores y damos clic en aceptar. Si observamos el contenido de la celda, vemos que la original, en este caso la C4, contiene una fórmula que es la suma de las celdas A4 más B4. Si miramos el valor que copiamos, ya no es una fórmula, sino un valor. Otro ejercicio es que queremos copiar los datos de la columna A en la columna F, pero que incluya los números y su formato, más no los bordes de la tabla donde están contenidos. Seleccionamos los datos, vamos al botón copiar, nos ubicamos en el destino, la flecha del botón pegar y elegimos pegado especial y la opción todo excepto bordes y damos clic en aceptar. Vemos que se copió el color de fondo de las celdas, el formato de contabilidad y los números, pero no se incluyó el borde en el copiado. También podemos copiar el formato de una celda. Si elegimos lista 2, damos clic en copiar, nos ubicamos en esta lista de números que están sin formato, damos en la flecha del botón pegar, en pegado especial y elegimos formatos y clic en aceptar. Vemos cómo copiamos los formatos de las celdas de la columna B y el borde, pero los datos siguen siendo los mismos que se encontraban originalmente en la celda E. También podemos copiar el ancho de una columna. Ubiquémonos en la columna C, damos clic en copiar, luego en la columna G, vamos al botón pegar, pegado especial y ancho de columna. Damos clic en aceptar. Vemos como la columna G ha copiado el ancho de la columna C. También podemos copiar los números de la columna A sobre los números de la columna H y que automáticamente se sumen los valores. Seleccionemos los datos de la columna A, damos clic en copiar, los ubicamos en la primera celda de la columna H, pegar
pegado especial y elegimos sumar y damos clic en aceptar y se nos ha copiado los datos sumando los que llegan a los que ya se encontraban, además de el color de fondo de la celda, el borde y el formato actual de los números. Otra opción es la de transponer, que es convertir una columna en fila o una fila en columna. Para hacer esta opción seleccionamos los valores de la columna B que se encuentra de manera de columna, damos clic en copiar, nos ubicamos en la columna B, pegar, pegado especial y elegimos transponer y damos clic en aceptar y vemos cómo nuestros datos que se encontraban verticalmente se copiaron horizontalmente. Texto en columnas. Esta opción nos permite separar las palabras de una cadena de caracteres en columnas separadas. Para realizar este proceso se siguen los siguientes pasos. Tenemos unos datos que están conformados por los nombres y apellidos de algunas personas. Los seleccionamos, damos clic en la pestaña Datos y del grupo de herramientas de datos elegimos el botón de comando Texto en columnas. Nos aparece un asistente donde debemos elegir si nuestros datos son delimitados o de ancho fijo. Para este ejemplo en particular son delimitados. Damos clic en siguiente. Ahora nos pregunta cuál es el separador de nuestros datos, es decir, qué carácter nos está separando los nombres de los apellidos. Por lo general, por defecto viene la tabulación, en este caso es el espacio en blanco. Damos clic en siguiente. Allí le indicamos qué formato pueden tener nuestros datos, si es general, si es texto, si son fechas, etc. Por defecto es general y es el que vamos a dejar. Esto se puede aplicar para cualquiera de las columnas. En la mitad existe la opción destino, es donde le indicamos en qué celda o a partir de qué celda vamos a separar nuestros datos. Damos clic en el botón y le indicamos que la celda G4. Clic. Ya hemos dado toda la configuración para el texto de columnas. Ahora damos clic en el botón finalizar y notamos cómo los nombres de las personas nos quedaron en la columna G y los apellidos en la columna H. De esta manera los hemos separado. Desarrollamos los temas de pegado especial y texto en columnas.